Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola Nero, ¿qué tal? Me llamo Emilio Rivas y todavía me cuesta trabajo contar esto sin que se me revuelva el estómago. Hace unos años vivía en Guadalajara y trabajaba en soporte técnico para una empresa pequeña. Mi vida era bastante simple: trabajo, tráfico, departamento rentado y fines de semana aburridos. Por eso abrí una aplicación de citas, más por curiosidad que por otra cosa. Ahí fue donde apareció Paola Santa Cruz, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía muy normal, demasiado normal para todo lo que terminaría pasando después en la carretera. Esa fue la primera vez que vi su nombre. Aquella vez acepté salir con ella un viernes por la noche. Nos vimos en un café pequeño cerca de Chapultepec, lleno de música baja y gente hablando fuerte. Paola llegó manejando un carro gris bastante cuidado. Era más directa que la mayoría de las personas que había conocido en esas aplicaciones. Hablaba poco, pero observaba todo con mucha atención. En ese momento pensé que simplemente era reservada. Platicamos de música, trabajo y viajes. Cuando mencionó la playa, dijo que le gustaban las carreteras largas y manejar de madrugada, como si el mundo estuviera vacío. Esa frase debió haberme inquietado un poco, pero en ese momento me pareció romántica. Después de esa primera cita, seguimos viéndonos durante varias semanas. Siempre era ella quien pasaba por mí en su carro, porque decía que le gustaba manejar. Yo no le veía nada raro a eso. Paola parecía organizada, tranquila y sorprendentemente amable. A veces me llevaba a cenar tacos en lugares escondidos que yo no conocía. Otras noches simplemente manejábamos por la ciudad escuchando música vieja. Con el tiempo empecé a confiar mucho en ella. Nunca hablaba demasiado de su familia, pero decía que había crecido viajando por carreteras del país. Esa experiencia, según ella, la hacía sentir cómoda conduciendo por lugares aislados. Un sábado por la tarde me propuso algo que sonó espontáneo. Dijo que tenía unos días libres y que podríamos manejar hasta la playa para desconectarnos un poco. Según ella, el trayecto desde Guadalajara era largo, pero bonito. Me enseñó fotos en su teléfono de una costa tranquila, arena clara y casi nadie alrededor. La idea me pareció perfecta. Yo llevaba meses sintiendo que mi vida estaba atorada en la rutina. Acepté sin pensarlo demasiado. Paola solo sonrió y dijo que ella se encargaría de la ruta y del manejo. Ahora entiendo que desde ese momento el viaje ya no estaba realmente en mis manos. Salimos de Guadalajara muy temprano el día del viaje. Todavía estaba oscuro cuando Paola llegó por mí al departamento. El motor del carro sonaba suave, casi relajante. Al principio todo parecía normal. Tomamos la autopista mientras la ciudad iba quedando atrás. Yo iba medio dormido, mirando las luces desaparecer por la ventana. Paola manejaba concentrada, con las manos firmes en el volante. Después de un rato, empezó a salirse de la ruta principal. Dijo que conocía atajos para evitar tráfico. No discutí, confiaba en ella, aunque el paisaje comenzó a verse cada vez más vacío y silencioso. Los pueblos desaparecieron poco a poco. Después de varias horas de camino, paramos en una gasolinera vieja al borde de una carretera secundaria. El lugar estaba casi vacío. Solo había una bomba funcionando y un baño con la puerta medio rota. Mientras Paola pagaba dentro de la tienda, decidí estirar las piernas cerca del carro. Fue entonces cuando noté que la cajuela no estaba completamente cerrada. La tapa dejaba un pequeño espacio. No sé por qué, pero miré dentro. Lo que alcancé a ver me dejó frío. Un rollo de cinta adhesiva, varias cuerdas gruesas y una pala metálica manchada de tierra seca.
En ese momento escuché la puerta del coche abrirse detrás de mí. Cuando escuché la puerta del coche abrirse detrás de mí, cerré la cajuela de inmediato, casi por reflejo. Paola caminaba hacia mí desde la tienda de la gasolinera con una botella de agua en la mano. Su expresión no mostraba prisa ni enojo, solo esa calma extraña que siempre tenía. Intenté actuar normal, aunque por dentro sentía un cosquilleo incómodo en el estómago. Pensé en preguntarle por las cuerdas y la pala, pero no encontré una forma natural de hacerlo. Ella me miró un momento, como si estuviera evaluando algo, y luego dijo que ya podíamos seguir. Subimos al carro y arrancó sin decir nada más. Durante los siguientes minutos, el silencio dentro del coche se volvió pesado. El camino era cada vez más estrecho, rodeado de matorrales secos y cerros bajos. Miré el mapa en mi teléfono, pero la señal desaparecía constantemente. La ruta ya no coincidía con ningún camino directo hacia la costa. Traté de convencerme de que simplemente era un atajo largo, algo que Paola conocía por experiencia. Aún así, no podía dejar de pensar en lo que había visto en la cajuela. Cada vez que el carro rebotaba en un bache, imaginaba la pala golpeando contra el metal. Esa imagen empezó a instalarse en mi cabeza como una alarma que no podía apagar. Decidí preguntarle algo sencillo para romper el silencio. Le mencioné que el camino parecía bastante aislado. Paola respondió con una voz tranquila, diciendo que esa ruta evitaba retenes y tráfico pesado. Su respuesta fue corta, sin detalles, y volvió a concentrarse en manejar. Noté que sus ojos apenas parpadeaban cuando miraba la carretera. A ratos observaba el espejo retrovisor con una atención exagerada, aunque no había ningún vehículo detrás. Esa actitud empezó a incomodarme más que las cosas de la cajuela. Sentía que ella estaba pendiente de algo que yo no podía ver, como si estuviera esperando el momento adecuado para algo. Después de casi una hora por ese camino, el paisaje cambió todavía más. La carretera dejó de estar pavimentada y se convirtió en un tramo de tierra compacta. El polvo se levantaba detrás del carro formando una nube larga que se quedaba suspendida en el aire. Ya no había casas, ni tiendas, ni postes eléctricos, solo monte seco y silencio. Le pregunté si faltaba mucho para llegar a la autopista que llevaba a la playa. Paola tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, dijo que aún faltaba bastante, pero que el lugar al que íbamos valía la pena. Esa respuesta me hizo sentir un escalofrío difícil de explicar. Mi mente empezó a conectar cosas que antes había ignorado. Recordé cómo Paola siempre insistía en manejar. Recordé también que casi nunca hablaba de amigos o familiares. Incluso las fotos de la supuesta playa que me enseñó podían ser de cualquier lugar. Miré discretamente hacia la guantera del coche, preguntándome si realmente sabía algo sobre la persona con la que estaba viajando. El aire dentro del vehículo se sentía más caliente, aunque el clima no había cambiado. Pensé en pedirle que regresáramos, inventar alguna excusa, pero algo me detuvo. Tal vez fue la sensación de que ella ya esperaba que dijera algo. Fue entonces cuando finalmente reuní el valor para mencionar la cajuela. Dije que cuando paramos en la gasolinera había visto unas herramientas y que me había dado curiosidad. Paola no respondió de inmediato. Sus manos se tensaron ligeramente sobre el volante. El carro siguió avanzando por la brecha mientras el motor rugía abajo. Después de unos segundos, sin voltear a verme, abrió la guantera con una sola mano. Lo que sacó de ahí fue una pistola negra pequeña. La sostuvo con naturalidad y la apoyó sobre su pierna. Con la misma calma con la que siempre hablaba, me dijo que lo mejor era que me tranquilizara. Cuando vi la pistola sobre su pierna, sentí que el pecho se me cerraba. No era una amenaza exagerada ni un gesto impulsivo. Paola la sostenía con la misma tranquilidad con la que alguien sostiene un teléfono o unas llaves. Sus ojos seguían en la carretera, pero su voz salió firme cuando habló.
Dijo que no hiciera movimientos bruscos y que todo iba a salir bien si cooperaba. Esa calma fue lo que más miedo me dio. No parecía nerviosa ni alterada. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo pensando en lo que estaba haciendo, como si aquel momento ya hubiera ocurrido muchas veces antes. Intenté mantener la voz estable mientras le preguntaba qué estaba pasando. Ella respondió sin levantar el tono, explicando que el viaje no era realmente a la playa. Dijo que el lugar al que íbamos estaba más adelante, en una zona donde casi nadie pasaba. Mientras hablaba, el coche seguía avanzando lentamente por la brecha de tierra. Sentía cada piedra bajo las llantas como si el carro estuviera marcando un conteo hacia algo inevitable. Miré por la ventana buscando cualquier señal de civilización, pero el paisaje era puro monte seco. Lo único que se escuchaba era el motor y el crujido de la grava. Mi mente empezó a trabajar desesperadamente. Pensaba en abrir la puerta y saltar del coche, pero íbamos demasiado rápido para hacerlo sin romperme algo. También pensé en arrebatarle el arma, pero ella manejaba con una mano y sostenía la pistola con la otra de forma muy segura. Cada opción terminaba con la misma imagen: yo perdiendo. Paola parecía anticipar mis pensamientos. Sin mirarme, dijo que lo peor que podía hacer era intentar algo estúpido. Comentó que todavía faltaba un poco para llegar y que prefería evitar problemas. Esa frase dejó claro que había un destino específico esperándonos. Pasaron varios minutos en silencio absoluto. El camino empezó a descender entre cerros bajos y el terreno se volvió más irregular. Finalmente Paola redujo la velocidad hasta casi detenerse. Frente a nosotros había un claro pequeño rodeado de arbustos y árboles torcidos. No era un lugar natural para detenerse durante un viaje. Era demasiado apartado. Apagó el motor y por un momento todo quedó completamente callado. Ni siquiera se escuchaban pájaros. El polvo levantado por el carro empezó a caer lentamente alrededor. Paola respiró profundo, como alguien que está a punto de empezar un trabajo pesado. Con la pistola todavía en la mano, me pidió que bajara del coche despacio. Lo dijo con el mismo tono calmado de siempre. Abrí la puerta sintiendo que las piernas me pesaban. El calor del lugar era seco, pegajoso. Paola rodeó el carro sin quitarme el arma de encima. Luego abrió la cajuela por completo. Ver las cuerdas, la cinta y la pala a plena luz del día me provocó un vacío en el estómago. Aquello ya no era una sospecha, era una preparación. Paola tomó la pala y la sostuvo un momento, como si evaluara el terreno alrededor del claro antes de decidir dónde usarla. Fue entonces cuando algo cambió en su expresión por primera vez. Mientras observaba el suelo, noté que su atención se desvió hacia el horizonte detrás de mí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Giré la cabeza por instinto y a lo lejos apareció una nube de polvo, moviéndose sobre el camino por el que habíamos llegado. No podía ver bien qué era todavía, pero claramente algo se acercaba. Paola maldijo en voz baja, algo que hasta ese momento no había hecho. La calma que había mantenido durante todo el viaje empezó a romperse lentamente. La nube de polvo fue creciendo poco a poco hasta que finalmente se distinguió la forma de una camioneta blanca avanzando por el mismo camino de tierra. Paola entrecerró los ojos, claramente molesta por la interrupción. Durante varios segundos se quedó inmóvil con la pala en la mano y la pistola apuntando hacia el suelo. Yo apenas respiraba, intentando no provocar ninguna reacción. La camioneta se acercaba lentamente, levantando una nube de tierra que el viento empujaba hacia el claro. No sabía quién venía ni qué podía pasar, pero por primera vez, desde que había visto la pistola, sentí algo parecido a una pequeña oportunidad. Paola reaccionó rápido cuando el vehículo estuvo lo suficientemente cerca para que ambos lo escucháramos con claridad. Cerró la cajuela de golpe y me ordenó que volviera al coche. Su voz ya no era tan tranquila como antes. Había urgencia en ella.
Obedecí sin discutir, porque en ese momento cualquier movimiento podía empeorar todo. Cuando entré al asiento del copiloto, ella arrancó el motor con fuerza. La camioneta todavía estaba a cierta distancia, pero claramente venía hacia ese mismo tramo de la brecha. Paola giró el volante con brusquedad y aceleró por un sendero más angosto que salía del claro hacia los cerros. El carro empezó a brincar violentamente sobre piedras y raíces. El camino era tan irregular que parecía más una vereda abandonada que una ruta real. Paola manejaba rápido, demasiado rápido para ese terreno. El motor rugía mientras el vehículo se inclinaba peligrosamente en algunas curvas. Detrás de nosotros, la nube de polvo de la camioneta todavía era visible a ratos entre los árboles. No sabía si nos seguían o simplemente estaban pasando por ahí, pero algo en la forma en que Paola miraba el espejo retrovisor me decía que ella sí lo sabía. Por primera vez desde que la conocí, parecía realmente nerviosa. Después de varios minutos de manejo caótico, el sendero terminó de golpe frente a una pendiente rocosa. Paola frenó bruscamente. El coche se detuvo a pocos metros de un terreno demasiado empinado para continuar. La camioneta que habíamos visto apareció entonces entre el polvo detrás de nosotros. Eran agentes de la Guardia Nacional. Reconocí las camionetas y los uniformes verdes incluso a esa distancia. Paola apretó la mandíbula y levantó la pistola otra vez, pero ahora sus manos ya no estaban completamente firmes. Sabía que no podía escapar por ese camino. Durante unos segundos, el aire se volvió insoportablemente tenso. Los agentes bajaron de la camioneta apuntando con sus armas y gritando órdenes. Todo ocurrió muy rápido. Paola dudó apenas un momento y ese instante fue suficiente. Soltó la pistola dentro del coche y levantó las manos lentamente. Yo seguía congelado en el asiento, incapaz de moverme. Los agentes nos sacaron del vehículo y nos separaron de inmediato. Mientras me alejaban del coche, escuché cómo abrían la cajuela y empezaban a revisar las cosas que había dentro. Las cuerdas, la cinta, la pala. Todo lo que había visto antes en la gasolinera quedó expuesto frente a ellos. Horas después, ya en una estación, supe algo que todavía me persigue. Paola era sospechosa en varias desapariciones ocurridas en carreteras aisladas durante los últimos años. Usaba aplicaciones de citas para encontrar personas que aceptaran viajar con ella. Siempre elegía rutas donde nadie pasaba. Los agentes habían estado siguiéndola desde hacía días, esperando el momento para intervenir. Aquella camioneta que apareció en el camino no fue casualidad, era un operativo. Cuando finalmente me dejaron ir esa noche, entendí algo que aún me cuesta procesar. El único motivo por el que sigo vivo es porque alguien más llegó a ese camino justo a tiempo. Hola, Nero. Me llamo Ángel Cerrato y llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras del norte del país. Lo que voy a contar me pasó en la ruta entre Sonoita y Mexicali, una franja de desierto larga, oscura y silenciosa, donde uno aprende a confiar más en el motor que en la suerte. Esa madrugada el cielo estaba limpio y el viento arrastraba arena fina sobre el asfalto. Yo llevaba café frío en un termo y la radio apenas murmuraba estática, mientras las luces del tráiler abrían un túnel pálido en medio de la nada del desierto sonorense. Esa noche parecía completamente normal. Voy manejando de noche desde hace tanto tiempo que uno desarrolla cierta intuición para notar cuando algo no encaja en la carretera. A esa hora casi no circula nadie, solo algún tráiler lejano o una camioneta que pasa rápido y desaparece en la oscuridad. El desierto huele a polvo caliente incluso de madrugada, y el sonido constante del motor termina volviéndose como una respiración que acompaña todo el camino. Aquella vez yo iba tranquilo, pensando en llegar a Mexicali antes de que amaneciera.
calculando combustible, tiempo y los kilómetros que todavía faltaban para salir de ese tramo solitario de la carretera federal en silencio total. Como a mitad del trayecto vi algo que rompió la monotonía del camino. Unas luces rojas parpadeando en la orilla derecha de la carretera. Desde lejos parecían las intermitentes de un camión detenido. En la radio no se escuchaba ningún aviso de accidente, pero eso no es raro en esos tramos perdidos. Cuando otro transportista se queda varado, uno suele parar, aunque sea solo para preguntar si necesita herramienta o agua. Esa es una especie de regla no escrita entre quienes vivimos gran parte de la vida arriba de un tráiler cruzando kilómetros interminables de desierto oscuro y silencioso durante la noche profunda del norte. Reducí la velocidad poco a poco mientras me acercaba al vehículo. Era otro tractocamión detenido, con el cofre levantado y las luces de emergencia latiendo rojas contra la oscuridad del desierto. No vi movimiento alrededor, ni sombra de alguien revisando el motor. Aún así, estacioné unos metros adelante y dejé el motor encendido. El aire de la madrugada estaba frío y el silencio era tan grande que alcanzaba a oír el chasquido metálico del motor enfriándose en el camión detenido. Bajé con la linterna en la mano, esperando encontrar a otro chofer batallando con alguna falla mecánica simple en plena madrugada del desierto sonorense oscuro. Cuando iluminé la cabina del camión averiado, sentí algo raro en el estómago. La puerta estaba abierta, pero adentro no había nadie, ni mochila, ni papeles, ni señales de que alguien hubiera estado trabajando ahí hace poco. Solo el tablero oscuro y el volante inmóvil. Caminé alrededor del tractocamión alumbrando el suelo de tierra y grava. El viento movía unos matorrales secos a pocos metros del acotamiento. Pensé que tal vez el conductor se había metido entre ellos para hacer alguna necesidad o revisar algo con luz de teléfono. Aún así, el lugar tenía una quietud pesada que me puso alerta sin saber exactamente por qué. Estaba por regresar a mi tráiler cuando escuché el primer crujido detrás de mí. No fue fuerte, apenas el sonido de ramas secas quebrándose entre los matorrales. Giré la linterna hacia la oscuridad y por un segundo no vi nada. Luego apareció una silueta saliendo del monte, después otra y otra más. En cuestión de segundos, conté varios hombres avanzando hacia la carretera. Las linternas que traían iluminaron algo largo en sus manos. Fue entonces cuando entendí que no había ningún camión averiado, que las luces eran solo un anzuelo y que yo acababa de caer exactamente en la trampa que alguien había preparado esa madrugada. En cuanto vi las armas largas reflejando la luz, entendí que la situación era grave. No eran uno o dos hombres, parecían varios, saliendo desde distintos puntos del monte, como si ya supieran exactamente dónde iba a detenerme. Uno gritó algo que el viento se llevó entre el ruido de los motores encendidos. Mi primer impulso fue quedarme quieto, pero el cuerpo reaccionó antes que la cabeza. Di media vuelta y corrí hacia mi tráiler. Sentía las botas pesadas contra el asfalto mientras el corazón me golpeaba el pecho. Detrás de mí escuché pasos rápidos y voces cada vez más cerca en la oscuridad del desierto. Cuando llegué a la puerta del tráiler prácticamente salté hacia el estribo. Subí de un tirón y me metí a la cabina. Alcancé a cerrar la puerta justo cuando uno de ellos llegó al lado del camión. El hombre golpeó la lámina con la culata del arma mientras gritaba que me bajara. Mis manos temblaban tanto que por un segundo pensé que no iba a lograr meter la llave en el encendido, pero el motor ya estaba trabajando en ralentí. Metí velocidad sin pensarlo demasiado. El tráiler rugió fuerte mientras empezaba a avanzar. En el espejo lateral vi cómo varios de ellos corrían hacia el camión, intentando alcanzarme desesperadamente. Uno logró hacerlo. Sentí un golpe seco en el costado del tráiler cuando el hombre saltó y se agarró del estribo del lado del conductor. Lo vi pegado a la ventana, intentando abrir la puerta mientras el camión comenzaba a tomar velocidad.
Sus botas golpeaban la carrocería y una mano sostenía el arma mientras con la otra trataba de jalar la manija. Yo sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Si abría la puerta, me sacaba del asiento en segundos. Afuera, el desierto seguía oscuro, sin luces, sin casas, sin nadie que pudiera ver lo que estaba pasando. El hombre empezó a golpear la ventana con el arma, intentando romper el vidrio. Cada impacto hacía vibrar la puerta. Yo aceleraba más, sintiendo cómo el tráiler pesado tardaba en reaccionar. Escuchaba los gritos de los otros hombres quedándose atrás en la carretera, pero el que estaba colgado no parecía tener intención de soltarse. En un momento logró abrir la puerta a apenas unos centímetros. El viento la empujó con fuerza y la cabina se llenó de aire frío. Sentí su brazo entrar buscando agarrarme del hombro o del volante. Fue ahí cuando la situación se volvió una lucha real dentro de un tráiler en movimiento. Solté una mano del volante para empujar la puerta con todas mis fuerzas. El hombre tiraba desde afuera mientras yo trataba de cerrarla. El tráiler empezó a zigzaguear ligeramente sobre el asfalto porque ya no lo estaba controlando bien. Escuché el rugido del motor y el traqueteo de la caja detrás de mí. Si perdía el control, podíamos volcar. El brazo del hombre logró agarrar parte de mi chamarra y jaló con violencia. Sentí cómo mi cuerpo se movía hacia la puerta abierta. Por un segundo pensé que me iba a sacar directo al pavimento a esa velocidad en plena oscuridad del desierto. Entonces pisé el acelerador a fondo y giré el volante bruscamente hacia la izquierda, ocupando casi todo el carril contrario. El movimiento sacudió el tráiler completo. El hombre perdió equilibrio por un instante, pero no se soltó. Seguía colgado del estribo, ahora medio inclinado hacia atrás por la fuerza del viento. Sus botas resbalaban contra el metal mientras gritaba algo que no alcancé a entender. Yo apenas podía respirar del miedo y la adrenalina. Sabía que mientras ese hombre siguiera agarrado, la pelea no había terminado, y lo peor era que la puerta seguía entreabierta, golpeando contra el aire negro del desierto. El tráiler ya iba a buena velocidad, pero el hombre seguía aferrado al estribo como si su vida dependiera de eso. El viento sacudía su ropa y hacía vibrar la puerta abierta que chocaba contra el tope una y otra vez. Yo apenas podía mantener el control del volante con una mano, mientras con la otra trataba de empujar la puerta para cerrarla. El brazo del tipo seguía dentro de la cabina, buscando algo que agarrar. Sus dedos alcanzaron el borde del volante por un segundo y sentí cómo jalaba con fuerza, intentando hacerme perder el control del camión en plena carretera desierta. El tráiler empezó a moverse de un lado a otro del carril. Las llantas delanteras pisaron la franja rugosa del borde y el sonido vibró por toda la cabina. Sabía que si nos salíamos del asfalto con ese peso, era muy probable que el camión se volcara en la arena. El hombre volvió a meter medio cuerpo por la puerta abierta y ahora su hombro ya estaba dentro. Su cara apareció por primera vez claramente frente a mí, iluminada por el tablero verde del tráiler. Tenía los ojos abiertos, con una mezcla de rabia y desesperación. Sentí el olor fuerte de sudor y polvo que traía encima. Intentó agarrarme del cuello de la chamarra otra vez. Reaccioné empujándolo con el antebrazo mientras trataba de mantener el volante recto. La cabina se convirtió en un espacio caótico lleno de golpes, viento y ruido del motor forzado. El hombre seguía sosteniendo el arma, pero parecía más concentrado en sacarme del asiento que en disparar. Tal vez sabía que un disparo dentro de la cabina podía hacerle perder el equilibrio también. Sus botas golpeaban el metal afuera mientras el tráiler vibraba a toda velocidad. Yo sentía los músculos de los brazos ardiendo por la tensión de pelear y manejar al mismo tiempo. En un momento logré empujar la puerta casi hasta cerrarla, pero el tipo metió la pierna entre el marco y evitó que cerrara. El impacto sacudió todo el lado del conductor. La pierna quedó atorada y él soltó un grito corto,
pero siguió intentando abrir más la puerta. Yo sabía que esa situación no podía durar mucho. O él me sacaba del asiento, o el camión terminaba fuera de la carretera. Miré hacia adelante, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. A lo lejos, apenas visible entre la oscuridad del desierto, apareció una curva amplia que recordaba vagamente de ese tramo. Tomé una decisión en segundos. Mantuve el acelerador presionado y sujeté el volante con ambas manos mientras el hombre seguía medio dentro de la cabina. Cuando llegamos a la curva, giré con fuerza hacia la derecha. El peso enorme de la caja hizo que el tráiler se inclinara ligeramente mientras las llantas chirriaban contra el asfalto. El movimiento lateral fue brutal para alguien colgado afuera. Sentí como el cuerpo del hombre se sacudía contra la puerta y el marco. Sus manos se movieron desesperadas tratando de encontrar dónde agarrarse, mientras el viento golpeaba con más fuerza. Durante un segundo todo se volvió puro ruido y vibración. El camión terminó de tomar la curva y regresó al carril recto. Fue entonces cuando sentí un tirón fuerte en la puerta y luego un golpe seco contra el costado del tráiler. Miré por el espejo lateral y ya no vi a nadie en el estribo. Solo la carretera oscura perdiéndose detrás y algo moviéndose brevemente en el asfalto antes de desaparecer en la distancia. No frené, no reduje velocidad. Seguí manejando con las manos temblando mientras la puerta finalmente se cerraba sola con un golpe fuerte dentro de la cabina. Después de que la puerta se cerró de golpe, seguí manejando sin bajar la velocidad. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Las manos me temblaban sobre el volante y sentía la respiración corta, como si hubiera corrido kilómetros. Miraba el espejo lateral cada pocos segundos, esperando ver otra camioneta, luces persiguiéndome o a alguien más intentando alcanzarme. Pero la carretera seguía vacía, completamente oscura, extendiéndose como una cinta negra en medio del desierto. El único sonido era el motor del tráiler trabajando fuerte y el viento golpeando la cabina mientras me alejaba cada vez más de ese lugar. Pasaron varios minutos antes de que mi cabeza empezara a ordenar lo que acababa de ocurrir. Me di cuenta de que todavía llevaba la linterna tirada en el asiento del copiloto y la puerta había quedado apenas mal cerrada. La aseguré bien sin detener el camión. Tenía la garganta seca y las piernas rígidas por la tensión. Pensé en el hombre que se había caído en la curva y una sensación pesada me recorrió el estómago. No sabía si había sobrevivido al golpe contra el asfalto, pero también sabía algo más claro todavía. Si me hubiera detenido, probablemente yo no estaría contando esto ahora. Seguí manejando casi media hora sin ver absolutamente a nadie. Ni coches, ni patrullas, ni otro tráiler cruzando el desierto. Esa soledad, que normalmente es parte del trabajo, esa noche se sentía distinta. Cada sombra al borde de la carretera me hacía pensar que podía haber más gente escondida. Bajé un poco la velocidad solo cuando vi a lo lejos las primeras luces débiles de una estación de servicio abierta toda la noche. La iluminación blanca del lugar se veía casi irreal después de tanto tiempo rodeado de pura oscuridad y arena. Entré al estacionamiento y detuve el tráiler cerca de otros camiones que estaban descansando ahí. Cuando apagué el motor, me quedé sentado unos segundos sin moverme. El silencio después del rugido constante del motor fue extraño. Me bajé finalmente y revisé el lado del conductor. El estribo estaba doblado y la pintura tenía varias marcas de botas y golpes. La puerta también tenía una abolladura fuerte cerca de la ventana. Un par de camioneros que estaban cerca se me quedaron viendo, porque seguramente mi cara todavía reflejaba el susto que llevaba encima desde la carretera. Les conté lo que había pasado mientras todavía trataba de controlar el temblor en las manos. Uno de ellos dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así en ese tramo. A veces dejan vehículos falsamente averiados para obligar a los transportistas a detenerse.
Si alguien baja, lo rodean. Si alguien intenta escapar, tratan de subir al camión para detenerlo más adelante. Escuchar eso me dejó helado, porque significaba que todo estaba planeado desde antes de que yo siquiera apareciera en esa parte de la carretera durante la madrugada. Esa noche terminé el viaje hasta Mexicali, ya con el sol saliendo sobre el desierto. Pero desde entonces nunca vuelvo a detenerme cuando veo un vehículo sospechosamente abandonado en medio de la nada. Puede sonar duro, pero en esas carreteras uno aprende que ayudar también puede costarte la vida. Todavía recuerdo claramente el ruido de las botas golpeando la puerta, el brazo jalando mi chamarra y el rostro de ese hombre dentro de la cabina. Y cada vez que paso por ese tramo oscuro entre Sonoita y Mexicali, reviso los espejos más veces de lo normal. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola, Nero. Me llamo Natalia Duarte y voy a contar lo que me pasó cuando vivía en Pachuca, Hidalgo. En ese tiempo tenía 28 años y trabajaba en una clínica pequeña como recepcionista. Mis días eran tranquilos, rutinarios, a veces demasiado solitarios. Por eso decidí abrir una cuenta en una app de citas, más por curiosidad que por esperanza. Así fue como apareció Ricardo Sosa en mi pantalla, con una sonrisa tranquila y fotos donde salía en lugares de campo. Parecía normal, incluso algo tímido, de esos hombres que inspiran confianza al principio. Nunca imaginé lo que realmente estaba empezando esa noche. Durante las primeras semanas, hablamos todos los días por mensajes y llamadas de voz. Ricardo siempre sonaba relajado, educado, paciente. Me contaba que su familia tenía una casa de campo en las afueras de Pachuca, cerca de una zona de bosque donde casi nadie vivía. Decía que iba ahí algunos fines de semana para descansar del ruido de la ciudad. Sus historias sonaban simples, creíbles, incluso aburridas. Eso me hacía bajar la guardia. Después de casi un mes de hablar así, me propuso pasar un fin de semana allá, solo para desconectarnos un poco. Acepté porque pensé que sería algo tranquilo y diferente. El viaje empezó un sábado por la tarde. Ricardo pasó por mí en su camioneta gris, limpia pero vieja. Salimos de la ciudad mientras el cielo se iba poniendo naranja detrás de los cerros. Al principio el camino era normal, carreteras conocidas, tiendas, gasolineras. Luego empezamos a meternos por brechas cada vez más angostas. El bosque comenzó a rodearnos con árboles altos y oscuros. La señal del celular desapareció sin que me diera cuenta. Ricardo parecía conocer perfectamente cada curva del camino, como si hubiera hecho ese recorrido demasiadas veces. Eso debió advertirme, pero en ese momento solo pensé que era normal. La casa apareció al final de un camino de tierra, rodeada completamente por árboles espesos. Era más grande de lo que imaginaba. Una construcción vieja de madera y piedra, con un porche amplio y ventanas altas. No había otras casas cerca, ni luces en la distancia. El silencio del bosque era pesado, como si el lugar estuviera demasiado apartado del mundo. Ricardo actuaba con total normalidad, cargando una hielera y algunas bolsas de comida. Me enseñó la sala, la cocina y una recámara donde dejaría mis cosas. Todo se veía limpio, cuidado, demasiado preparado para alguien que supuestamente venía solo a descansar. Esa primera noche cenamos algo sencillo y abrimos unas cervezas, mientras afuera el bosque se volvía completamente negro. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Dentro de la casa todo estaba demasiado silencioso, apenas interrumpido por el zumbido de un refrigerador antiguo. Ricardo parecía relajado, incluso de buen humor, pero había momentos en que se quedaba escuchando hacia la puerta como si esperara algo.
Pensé que tal vez eran animales del bosque. Cerca de la medianoche me fui a la habitación para intentar dormir, creyendo que el fin de semana apenas estaba empezando con calma y silencio alrededor de la casa. No sé cuánto tiempo llevaba dormida cuando un ruido me despertó de golpe. Abrí los ojos en la oscuridad total de la habitación. Al principio pensé que era el viento moviendo ramas, pero luego escuché algo distinto. Voces. Eran varias voces de hombres hablando bajo afuera de la casa. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana, tratando de no hacer ruido. Cuando aparté un poco la cortina, vi luces moviéndose entre los árboles, linternas que avanzaban alrededor del terreno. Entonces distinguí siluetas caminando despacio, rodeando la casa como si estuvieran esperando una señal para acercarse más. En ese momento sentí verdadero miedo. Me quedé mirando por la ventana varios segundos, tratando de convencerme de que estaba entendiendo mal lo que veía. Las luces se movían entre los árboles, aparecían y desaparecían detrás de los troncos. Conté al menos 4 hombres caminando alrededor del terreno. No parecían perdidos ni asustados. Se movían con calma, como si supieran perfectamente dónde estaban. Mi primer pensamiento fue que tal vez eran vecinos o gente buscando algo en el bosque, pero luego recordé algo inquietante. Durante todo el camino Ricardo me había dicho que en esa zona casi no vivía nadie. El silencio del lugar de pronto se volvió mucho más pesado. Salí de la habitación tratando de hacer el menor ruido posible. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una luz amarilla que venía desde la sala. Caminé despacio hasta ahí y encontré a Ricardo sentado en el sillón, mirando hacia la puerta principal como si ya supiera lo que estaba pasando afuera. Cuando me escuchó acercarme, levantó la vista con una expresión extraña, casi tranquila. Le dije en voz baja que había gente caminando alrededor de la casa. Esperaba verlo sorprendido o preocupado. En lugar de eso, suspiró lentamente, como alguien que finalmente decide dejar de esconder algo. Se levantó del sillón y caminó hasta la ventana de la sala. Apartó la cortina sin ningún cuidado y miró hacia el bosque. Varias linternas se detuvieron al mismo tiempo cuando la luz de la casa iluminó un poco el terreno. Los hombres allá afuera no parecían esconderse. Ricardo volvió a cerrar la cortina y se quedó en silencio unos segundos. Luego se volvió hacia mí, con una expresión seria, pero extrañamente relajada. Fue entonces cuando dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que no me asustara demasiado, que los hombres afuera no eran desconocidos. Según él, eran amigos suyos. Al principio pensé que estaba bromeando o tratando de tranquilizarme con una explicación absurda. Le pregunté por qué sus amigos estaban rodeando la casa en plena madrugada con linternas. Ricardo se pasó la mano por la cara, como alguien que está cansado de fingir. Después dijo algo que me heló la sangre. Me explicó que a veces ellos hacían reuniones diferentes en esa casa de campo. Usó la palabra juego, como si fuera algo divertido entre amigos. Dijo que era una especie de dinámica para sentir adrenalina, algo que hacían cada cierto tiempo cuando todos podían reunirse. No entendía exactamente a qué se refería, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando antes que mi cabeza. Sentí un nudo en el estómago y una presión en el pecho que me hacía respirar más rápido. Le pregunté qué papel tenía yo en ese supuesto juego. Ricardo no respondió de inmediato. Caminó hacia la puerta principal y giró el seguro con calma, como si estuviera verificando algo. Luego revisó las ventanas de la sala una por una. Cuando terminó, me miró directamente a los ojos y dijo que yo era parte del juego de esa noche. Lo dijo con una naturalidad que me dejó completamente paralizada. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe en la puerta. No fue fuerte, solo un golpe lento, como si alguien tocara con los nudillos para anunciar su presencia. Luego escuché pasos en el porche de madera.
Las linternas se movían ahora mucho más cerca de la casa. Ricardo no parecía nervioso. De hecho, parecía concentrado, casi emocionado. Me dijo que todas las salidas ya estaban cerradas y que sus amigos empezarían a entrar pronto. Explicó que el objetivo era simple. Ellos me buscarían dentro de la casa. Si lograba escapar antes de que todos entraran, el juego terminaba. Durante unos segundos no pude moverme. Mi mente intentaba encontrar algún sentido lógico a lo que Ricardo acababa de decir, pero cada palabra sonaba más enferma que la anterior. Afuera, las linternas seguían moviéndose alrededor de la casa y los pasos en el porche crujían sobre la madera vieja. Sentí cómo la adrenalina empezó a recorrer todo mi cuerpo. No era un juego. Eso lo entendí en ese instante. Nadie rodea una casa en medio del bosque en plena madrugada para divertirse de forma normal. Miré alrededor buscando algo que pudiera usar para defenderme, mientras mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Otro golpe sonó en la puerta, esta vez más fuerte. La madera vibró ligeramente con el impacto. Ricardo no parecía apurado ni nervioso. Se quedó de pie junto a la pared, observándome con una calma que me helaba la sangre. Fue entonces cuando comprendí algo más. Él no iba a detenerlos. Todo lo contrario. Aquello era exactamente lo que quería que pasara. Di un paso hacia atrás y mis ojos recorrieron la cocina abierta que conectaba con la sala. Sobre la barra había varios utensilios, cuchillos, botellas, una sartén pesada. Mi cabeza empezó a pensar rápido por primera vez desde que comenzó todo. El tercer golpe en la puerta fue acompañado por una voz grave que se escuchó claramente desde el porche. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era de alguien que se estaba divirtiendo. Ricardo caminó hacia la puerta con tranquilidad y apoyó la mano en el seguro. Antes de abrir, volteó hacia mí y sonrió de una manera que nunca había visto antes. No era una sonrisa amable ni nerviosa. Era la sonrisa de alguien que estaba disfrutando cada segundo de la situación. En ese momento supe que si me quedaba paralizada, iba a morir ahí dentro. Cuando la puerta comenzó a abrirse, corrí hacia la cocina sin pensarlo. Tomé el cuchillo más grande que encontré sobre la barra y me escondí detrás del muro que separaba la cocina de la entrada. Escuché la puerta abrirse por completo y el sonido de varias botas entrando sobre el piso de madera. Los hombres hablaban entre ellos con voces bajas, como si estuvieran organizándose. Desde donde estaba podía ver solo una parte de la sala. Las linternas iluminaban las paredes y proyectaban sombras largas que se movían por todo el lugar. Conté al menos 3 hombres entrando al mismo tiempo. Uno de ellos avanzó primero hacia el interior de la casa. Llevaba una linterna en una mano y parecía revisar cada rincón con calma. Su luz pasó muy cerca de donde yo estaba escondida. En ese momento contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Escuché a Ricardo decir algo detrás de él. Algo sobre empezar por la planta baja. El hombre dio 2 pasos más hacia la cocina. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí de detrás del muro y lo empujé con toda la fuerza que tenía. La linterna cayó al suelo y el hombre se estrelló contra la mesa. El ruido fue brutal. La mesa se volcó y varios objetos cayeron al piso. Los otros hombres gritaron algo desde la sala mientras yo corría hacia el pasillo de las habitaciones. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo. Escuché pasos corriendo detrás de mí y voces dando órdenes. La casa, que unas horas antes parecía tranquila, ahora era un laberinto lleno de sombras y ruido. Entré en la primera habitación que encontré y cerré la puerta con fuerza. Empujé una cómoda contra la entrada mientras mi respiración se volvía descontrolada. Afuera, los pasos se acercaban cada vez más. La puerta empezó a moverse apenas terminé de empujar la cómoda contra ella. Del otro lado, alguien la golpeó con el hombro y la madera crujió con fuerza. Me alejé unos pasos mientras trataba de pensar con claridad.
La habitación tenía una cama, un ropero viejo y una ventana que daba hacia el bosque. Corrí hacia ella esperando que estuviera abierta, pero estaba cerrada con un seguro oxidado. Mis manos temblaban mientras intentaba levantarlo. Afuera escuchaba voces, pasos y el ruido de alguien arrastrando algo por el pasillo. El seguro finalmente cedió con un chasquido seco, justo cuando la puerta volvió a sacudirse. Empujé la ventana con fuerza y el aire frío del bosque entró de golpe a la habitación. Sin pensarlo demasiado, me subí al marco y salté hacia afuera. Caí sobre tierra húmeda y hojas secas, rodando por la pendiente pequeña que había detrás de la casa. El golpe me dejó sin aire por unos segundos, pero el miedo era más fuerte que el dolor. Me levanté de inmediato y corrí hacia los árboles. Detrás de mí escuché gritos provenientes de la casa y el sonido de alguien rompiendo la ventana. Las linternas comenzaron a moverse frenéticamente entre los troncos, buscando mi silueta en la oscuridad. El bosque era más denso de lo que parecía desde la casa. Las ramas me golpeaban la cara y las raíces sobresalían del suelo como trampas invisibles. Corría sin dirección clara, solo tratando de alejarme lo más posible de esas luces. En un momento escuché pasos detrás de mí, demasiado cerca. La luz de una linterna iluminó el suelo a pocos metros. Me lancé detrás de un tronco grueso y me quedé completamente quieta, tratando de controlar mi respiración. El hombre pasó corriendo unos segundos después, mirando hacia otra dirección. Ese instante de suerte fue lo único que me permitió seguir avanzando. Después de varios minutos corriendo a ciegas, el bosque empezó a aclararse un poco. Entre los árboles apareció una brecha de tierra que parecía un camino de servicio. No sabía exactamente dónde estaba, pero al menos ya no estaba atrapada dentro de esa casa. Seguí caminando por ese camino con las piernas temblando y la garganta seca. El silencio del bosque volvió poco a poco, como si nada hubiera pasado. Caminé durante lo que me pareció una eternidad, hasta que finalmente vi luces a lo lejos. Era una carretera pequeña donde, por pura suerte, pasó una camioneta de carga. El conductor se detuvo cuando vio mi estado. Estaba cubierta de tierra, con la ropa rasgada y las manos todavía manchadas. Apenas podía hablar, pero logré decir que necesitaba ayuda. Me llevó hasta la estación de policía más cercana, donde conté todo lo que había ocurrido. Horas después, cuando los agentes llegaron a la casa en el bosque, el lugar estaba completamente vacío. No había hombres, no había camionetas, y Ricardo Sosa tampoco estaba ahí. La casa parecía abandonada, como si nadie hubiera estado viviendo en ella desde hacía mucho tiempo. La investigación duró varios meses, pero nunca encontraron a Ricardo ni a los hombres que estaban esa noche. Lo único que confirmaron fue que la propiedad pertenecía a una familia que la había dejado desocupada hacía años. A veces todavía pienso en las linternas moviéndose entre los árboles y en la calma con la que Ricardo habló de ese juego. Desde entonces jamás volví a usar aplicaciones de citas ni a confiar en desconocidos que parecen demasiado normales. Porque aquella noche entendí algo que todavía me persigue. Hay personas que no buscan compañía, buscan presas. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.